Con mucho gusto estamos recibiendo aquí en Horizonte Multipolar a Guillermo Rocafort. Es coautor del libro Rusia y el nuevo orden mundial, la multipolaridad en el tablero geopolítico. Junto a Enrique Refollo han creado este material. Ya con Guillermo hemos conversado en anteriores ediciones de Horizonte Multipolar sobre su trabajo como observador siempre atento de la geopolítica mundial desde el sur global y con esa mirada multipolar que también caracteriza a este sitio. Por lo tanto, Guillermo, con los buenos días desde América, desde Montevideo, Uruguay, seguramente las buenas tardes de Europa, conocer un poco más de este trabajo que ya tiene algunos meses de publicación. Pues un placer y muchísimas gracias, Fabián, por la invitación. Colaborar contigo es estupendo y muchos saludos desde España. Buenas tardes. Aquí estamos ya, digamos, entrada ya el declinar del día. Y pues es un libro, digamos, que ha tenido una muy buena acogida en España porque hay mucho desconocimiento sobre lo que es Rusia, sobre lo que es la multipolaridad, sobre lo que es el nuevo orden mundial. Y bueno, he tenido la gran oportunidad de colaborar con el profesor Enrique Refollo, que además es el traductor de Alexander Dugin a nuestro idioma común, con lo cual ha facilitado mucho la tarea de esta obra, que bueno, no es un libro para el gran público, pero sí para las personas de nuestra comunidad lingüística interesadas en conocer más en profundidad de lo que hay en el trasfondo, más allá de lo que nos dicen los más media del mundo unipolar que constantemente están contaminándonos sobre Rusia, China y el mundo multipolar con una visión muy, muy negativa. Es un libro para ayudar a interpretar la realidad, como digo, a nuestros compatriotas. Hay tres conceptos que marcan el libro, hablan de la Rusia actual, hablan de la multipolaridad, ¿no? Como centro que define una mirada del mundo, y también habla de la hispanidad, que me interesa también tomarlo en cuenta, tomando en cuenta que nuestro público es ante todo hispano, latinoamericano, hispano, habla española. ¿Cómo unes esos tres conceptos que parecen diversos? Pues efectivamente, el libro surge de un anhelo de saber hacia dónde va el mundo y también saber cuál es nuestra posición como comunidad lingüística, como mundo hispano, mundo latino, y saber si existe o no la oportunidad de insertarnos en esa nueva fase del orden mundial después de lo que han sido clarísimamente 2 siglos de debilidad y balcanización de nuestra comunidad, vamos a llamarla así, lingüística, ¿no? Entonces, por una parte, como bien dices, Fabián, comprender Rusia como ariete de la multipolaridad, cómo ha ido abriendo camino en este sentido, estableciendo en el marco del BRICS y otras organizaciones internacionales como la Organización de Cooperación de Shanghái, cómo ha ido creando una alternativa al mundo unipolar que dominan los anglos desde hace prácticamente 2 siglos. Por otro lado, desarrollar más en profundidad esa multipolaridad que abarca también a China, India, Brasil, Sudáfrica y otras naciones que están siguiendo a rebufo de esa nueva, digamos, posibilidad geopolítica que ha abierto Rusia. Y por otro lado, el analizar el posible encaje que pudiéramos tener nosotros en un mundo multipolar con una doble visión. Primero, liberarnos de ese azote anglo que nos está depredando pues en las Malvinas, en Gibraltar, en Belice, en Esequibo, con esas ocupaciones de territorios y también, por otra parte, por medio de los fondos buitre y paraísos fiscales, que están todos en manos anglo y nos están depredando desde el punto de vista del capital de las plusvalías. Y en paralelo también cómo nosotros podríamos constituirnos como un polo. Esto es muy interesante porque desde hace 2 siglos esa es la realidad, estamos balcanizados, estamos microbalcanizados, ¿no? Entonces, cómo respetando siempre, por supuesto, las soberanías de las naciones hispanas latinas, cómo podríamos crear nosotros nuestra propia organización de cooperación internacional donde seamos realmente un polo avanzando en ámbitos que sería de mucho interés de todas nuestras naciones, en el ámbito cultural, en el ámbito económico, en el ámbito militar, en el ámbito social, en el ámbito tecnológico, en el ámbito universitario, farmacéutico, es decir, en todos aquellos ámbitos que han sido o estamos sometidos, como digo, desde hace 12 siglos estamos colonizados por el mundo anglo. Entonces, ese es un poco el objetivo, el encajarnos y el volvernos a upar
al carro de la historia, que es lo que realmente se abre la oportunidad ahora mismo, con este horizonte multipolar. Y qué papel ha jugado la deuda en esa colonización de que tú mencionas? Pues es otro de los capítulos fundamentales del libro. Explicamos cómo se gestó por la vía de los préstamos de usura, de la emancipación de las nuevas naciones emergentes latinoamericanas y cómo a través de esos préstamos de usura, otorgados todos por las agencias de la City londinense, cómo se buscó por parte de Inglaterra que quebraran esos bonos que llamaban hispanoamericanos que financiaban esa deuda y a partir de ahí, como Inglaterra y Estados Unidos posteriormente, por la vía de la deuda, consiguió controlar las naciones imponiendo oligarquías antihispánicas y también controlando lo que son las minas, todas las riquezas del subsuelo y también a través del control del comercio a través de los derechos de aduanas que se quedaban en unas partes principales más y luego por supuesto también esto también lo desarrollamos en el libro, expolios artísticos, expolios económicos que llevaron a expolios culturales, colonizaciones culturales, eso entonces ese es el tema capital porque a nosotros nos balcanizaron por la vía de la deuda. Es muy cierto y siempre lo resaltamos desde España porque ya hemos aprendido, los movimientos emancipadores tenían un fin absolutamente legítimo y necesarios en ese momento. Nuestro error fue no haberlo hecho de una forma ordenada, como sí pasó, por ejemplo, con Brasil, que se mantuvo íntegro, y nosotros nos sometimos a la usura anglo y luego eso provocó no solamente unas emancipaciones traumáticas con respecto a la metrópoli, sino también luego infinidad de guerras civiles entre naciones hispanas alimentadas y armadas sobre todo y financiadas por los anglos. Eso es una importante autocrítica que tenemos que hacer todos los que compartimos el mismo idioma de un lado y otro del Atlántico, porque eso es lo que marca de alguna forma, digamos, nuestro pecado original en estos dos últimos siglos de decadencia económica, sobre todo y de sumisión. Ujú. Eh, Hay una propuesta que tal vez sea polémica por lo que sugiere en el libro, que es de alguna manera, una confederación de naciones hispánicas. Ahí es donde reivindicas la hispanidad y replantearse la pertenencia a ese organismo también polémico como es la Unión Europea. ¿Cómo es eso? Eso hace ruido. Sí, desde luego. Nosotros en España ya sabemos que de la mano de la Unión Europea y de la OTAN no hemos conseguido nada más que decadencia y sumisión. Hemos perdido nuestra soberanía monetaria, comercial, lo hemos perdido todo. Entonces, los patriotas españoles lo tenemos muy claro, tanto de derechas como de izquierdas, todo el espectro ideológico lo vemos claro. Entonces, la cuestión es que el tema de la Confederación de Naciones Hispánicas no es algo que hayamos creado nosotros, ya lo idearon en su momento los próceres de la emancipación latinoamericana, entre ellos un pariente lejano mío, Vicente Rocafuerte, y los intelectuales de aquel momento. Vicente Rocafuerte fue el primer presidente de la República del Ecuador, constitucional, es pariente lejano mío, porque nació, ¿no? Bueno, su padre era de Morella, donde viene mi familia, compartimos apellido y compartimos la misma visión. Y él, en sus correspondencias él fue además procurador en las Cortes de Cádiz, las segundas Cortes de Cádiz de 1813. Muchos hispano-latinoamericanos vinieron a España a las Cortes de Cádiz y abogaban en muchas discusiones, cuando todavía formábamos parte de la misma entidad, vamos a decir, política, la necesidad efectivamente de los movimientos emancipadores, de la necesidad de una autonomía y también de la necesidad de todos esos 3 siglos de consistencia en común que económicamente hay que reconocer que no nos fue mal, porque realmente teníamos un nivel de vida muy superior al del resto de naciones del globo, como en ese momento estos próceres hablaban de esa necesidad de crear una confederación. Por lo tanto, es la recuperación de un anhelo de hace 2 siglos que se frustró por la injerencia anglo, básicamente, por la codicia y luego por una serie de guerras civiles y enfrentamientos pues viscerales, ¿no? Entonces, esa confederación de naciones hispánicas no es la pérdida de la soberanía de las naciones, que son una bendición para toda la hispanidad, que haya muchas naciones, viéndolo ya retrospectivamente, sino el plan sería coordinarlos en aquellas áreas de interés común, buscando posiciones comunes, de tal manera que nos permita, primero, reintegrarnos entre nosotros mismos, que iría en paralelo a la liberación con respecto a la deuda y a la sumisión que tenemos con los entes globalistas. Pongo un ejemplo.
Para que se me comprenda, por ejemplo, una reunión de Ecuador con el Fondo Monetario Internacional para refinanciarse, o de la misma Argentina. Bueno, pues ahí ya las propias, en el marco de esta confederación, o le llamemos como o comunidad o mancomunidad, pues ya que se mantenga una posición común, es decir, que todas vayamos en grupo, en pandilla, a negociar con el FMI. Porque si en vez de ir, a lo mejor, 20 millones de ecuatorianos van 600 millones de hispanohablantes, pues a lo mejor el Fondo Monetario Internacional se da cuenta que tiene frente a sí un ente, vamos a decir, multipolar, que va a pedir, primero, la liberación de esa deuda que es ilegítima y que dura ya 2 siglos, y el replanteamiento de muchas relaciones económicas internacionales que nos tienen sometidos siempre, lógicamente, pues a las nuevas financiaciones del FMI, que como sabemos son condicionadas y que en los que les prima la sumisión económica y política de nuestra comunidad lingüística. No sé si me he explicado, Fabián. Perfecto. Y quiero preguntarte por el contexto del mundo hoy, porque es un mundo en confrontación, con conflictos bélicos, con una situación donde la paz en algunas zonas, bueno, está en disputa, hay complejidad en ese sentido. ¿Cómo observas este mundo y qué papel cumple países como Rusia y el mundo multipolar y el sur global en contener esas situaciones de violencia y de confrontación que existen? Eh, es un tema muy interesante porque también después de una profunda reflexión hemos llegado a la conclusión de que este ámbito de violencia internacional es consustancial al mundo anglo. El mundo anglo basa su rapiña económica en un estado de agitación tal que nos tiene a los ciudadanos del globo terráqueo en un estado de conmoción constante que nos impide pensar, nos impide razonar y nos impide ver que todo es una estrategia de agitar el avispero para ellos llegarse, o agitar el árbol para ellos quedarse con las aceitunas o con las nueces, ¿no? Entonces, por eso es tan importante el papel de Rusia, la contención de Rusia, la paciencia de Rusia, sobre todo en el caso de Ucrania, y el ver cómo se puede plantar cara sobre todo a este contexto de guerra híbrida que a través de sus proxies Estados Unidos pues, nos ha ido pues, implantando en distintas naciones, ¿no? Entonces, la multipolaridad invita precisamente a esto, a cuando uno analiza lo que han sido los 2 siglos del dominio anglo y de qué manera lo ha llevado a cabo a través de guerras de rapiña, como las guerras de las cañoneras contra la China en el siglo XIX, o lo que estamos viendo ahora mismo, este acoso por parte de la OTAN a Rusia. Eso nos permite comprender la necesidad de mantener una posición serena, enérgica, pero soberanista, en el sentido de que, bueno, aguantar, no temer ese clima de, como está, por ejemplo, ahora Macron, que tiene un índice de aprobación de menos del 10%, y está lanzando mensajes a los hospitales franceses para que se preparen un contexto de guerra. Es que no saben hacer otra cosa que crear tensión y discordia en el mundo unipolar. Entonces, frente a eso, pues efectivamente caben alternativas. Primero, que no se asusten a ese escenario bélico que va siempre con segundas y con un ánimo de engañar, ¿eh? Y por otra parte, aprender de que el mundo, para obtener esa libertad, pues en ocasiones necesita situaciones como las actuales donde se planten cara a las naciones anglos y sobre todo a sus naciones proxies, ¿eh? Y a través, lógicamente, de una resoberanización y una inculcar a las naciones, en este caso en nuestra unidad, el necesario patriotismo, como ya lo tuvimos en el pasado, de que se les puede hacer frente, porque en última instancia lo que quieren y lo que están teniendo es el lucro a costa de nuestro bienestar y la depredación de nuestros recursos naturales y la prosperidad de nuestras sociedades. Porque vuelvo a decir lo mismo, todo este ámbito de balcanización y de división, de polarización que buscan entre nosotros, entre derecha e izquierda, lo que buscan precisamente es que seamos un patio trasero de ellos absolutamente dividido, enfrentado, mientras ellos se enriquecen por medio de sus paraísos fiscales y sus fondos buitre. Eso es lo que iba haciendo la City londinense desde hace más de 2 siglos, y también desde Manhattan, desde Wall Street, que es considerarnos a las naciones y a los pueblos latinos e hispanos como ganado al que ordeñar. Y frente a eso, no nos queda más remedio, porque eso, la multipolaridad es ese enfoque. Es decir, no tenemos más remedio que para sobrevivir, unirnos, limar asperezas y ir avanzando en cuestiones que nos permitan mantener posiciones de fuerza en el contexto internacional. No es lo mismo si vamos uno a uno aisladamente que si vamos los 25 en pandilla, en grupo. Ahí ya
sí que entonces las cosas cambian y entonces surgirá la oportunidad, yo creo, de integrarnos en una multipolaridad y siendo nosotros, como nos considera Alexander Dugin, uno de los polos importantes, una de las grandes civilizaciones de este mundo, que es la civilización latinohispánica, ibérica. Guillermo ha sido, como siempre, muy amable con Horizonte Multipolar y estaremos, como siempre, atentos a lo que sucede en este mundo siempre inquieto, mirándolo desde el sur global. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo y muchos saludos a todos nuestros hermanos de Allende los Mares. Excelente. Ahí, ahí.